Niños, muy buenos días, tardes, noches, no sé qué hora me vean. Qué gusto estar con ustedes, mis chamacos, ¿cómo están? ¿Hace cuánto? Ay, chicos, de verdad que yo quiero como que avanzar con ustedes lo más que pueda. Lo cierto es que pues ahorita vino cambio de módulo con sus compañeros del sabatino y del dominical. Entonces vinieron cambios de materias, había que entregar calificaciones de parciales y calificaciones finales. Entonces, chicos, ay no, ando con un atraso, pero tremendo, tremendo, tremendo. Pero yo siempre me acuerdo de ustedes, digo, ¿cómo estarán mis niños? ¿Cómo estarán? ¿Qué andarán haciendo? ¿Cómo irán con su reclutamiento? Entonces, chicos, pues nada, seguimos adelante. La verdad es que, ya te mandé por ahí algunas actividades que igual con las clases vas a poder ir resolviendo. Así que, pues vamos a seguir adelante, chicos, con esta parte de lo que es el reclutamiento, la selección de personal. Y bueno, pues básicamente, chicos, empezando ahora sí con esta parte de lo que es ya la selección de personal, ¿vale? Nosotros previamente, bueno, ya hicimos un proceso de reclutamiento y en el proceso de reclutamiento ya hicimos atracción de talento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, ahorita lo que tenemos que hacer ya es pasar a lo que es el proceso de la selección. Ya vimos que vamos a utilizar una serie de técnicas sobre las cuales vamos a elegir al mejor candidato para que ocupe el puesto que estamos reclutando. ¿Sí estamos? Entonces, una de las herramientas que no te puede faltar en términos de selección es el dominio de la entrevista. O sea, la entrevista, yo estoy plenamente convencido que es la herramienta fundamental para poder llevar a cabo un proceso de selección efectivo, ¿vale? No puedes seleccionar a alguien únicamente, por ejemplo, con una prueba psicológica o con un assessment o con una referencia. Es fundamental, chicos, que ustedes tengan dominio de esta herramienta que es la entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos a ver dentro de este kit de herramientas que te voy a proporcionar para que tú puedas llevar a cabo lo que son tus procesos de selección. Entonces, vamos a empezar con la entrevista, mis chamacos, y fíjate muy bien, la entrevista lo vamos a definir como una estrategia conversacional. Es una conversación que yo voy a tener con mi candidato que lo que va a hacer es que me va a permitir recabar la información acerca del postulante de la vacante, ¿sí? Digamos, esta información tú la puedes contrastar con los primeros elementos que ya tuviste en tu proceso de recluta, que sería ya sea el currículum o la solicitud de empleo. La entrevista, chicos, como yo les comentaba, pues es una serie de preguntas que tú vas a plantearle al candidato. Lo ideal en una entrevista de trabajo es que la entrevista sea presencial. Sin embargo, ya es como muy usual, muy de moda, muy común el hecho de encontrarnos procesos de entrevista que sean ya digitales, ¿no? Entonces ya puedes hacer una entrevista por Zoom o ya puedes hacer una entrevista por Skype o incluso entrevistas vía llamada telefónica, ¿sí? Y son igualmente válidas, sin embargo, bueno, no hay, o al menos desde mi punto de vista, no hay como la entrevista presencial, que es fundamental para que podamos tener una claridad, porque ahorita que veamos entrevista, vamos a ver que hay aspectos del lenguaje que analizamos del postulante, ¿sí? Y dentro del lenguaje que analizamos del postulante está lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿sí? Porque el cerebro es muy inteligente, chicos, entonces el cerebro es muy instintivo y el cerebro responde verbalmente a través del lenguaje, pero también responde corporalmente a través de las reacciones conductuales, ¿sí? Entonces, aquí tienes que desarrollar mucho esta parte de lo que es tu perspicacia, tu agudeza visual, ¿no? El ser muy observador, porque
el candidato, yo siempre he dicho que la entrevista de trabajo, chicos, es como cuando vas a una cita de amor. Así, es la cita de amor, chicos, o sea, es el cortejo, ¿sí? O sea, simbólicamente es el cortejo que estás haciendo para que puedan empezar una relación de amor, ¿no? Una relación de trabajo. Entonces, en una primera entrevista, todos van a estar como que muy bonitos, sobre todo el entrevistado, ¿sí? Eso es bien importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque finalmente, chicos, el candidato siempre va a tratar de dar su mejor cara, ¿sí? Y aquí es muy importante que tú tengas esta noción de poder, digamos, darte cuenta de ciertos detalles en donde la entrevista y el lenguaje corporal te pueden dar pistas respecto a las verdaderas intenciones o los verdaderos pensamientos o sentimientos que tiene tu candidato, ¿vale? Entonces, esta herramienta es poderosísima, chicos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos entrevista, algo que quiero que tengas en cuenta son los tipos de preguntas, ¿vale? Fíjate muy bien. Algo que debes de tener en cuenta es que cuando hacemos entrevista, nosotros vamos a hacer dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, ¿sí? ¿Qué voy a entender por una pregunta abierta? Una pregunta abierta va a ser aquella pregunta la cual busca generar información por parte del candidato, ¿sí? Entonces, una pregunta abierta sería, por ejemplo, cuéntame acerca de tu anterior trabajo, ¿no? Entonces, con esa pregunta, lo que tú estás haciendo es que tú le estás dando el chance al candidato de que te responda N tipo de información, ¿sí? Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta cuál es el foco o digamos el sesgo que él ocuparía para poder ofrecerte esa información. ¿Por qué? Porque hay gente que llega y cuando le preguntas, cuéntame acerca de tu anterior trabajo, ¿qué es lo que hace? Te empieza a hablar de sus conflictos laborales, ¿no? Entonces, ahí tú ya te puedes dar cuenta de cuál es su foco de atención, ¿sí? En cambio, si te habla acerca, por ejemplo, de sus logros, de su desempeño, pues entonces ahí tienes el foco de atención del candidato. Y si ese es su foco de atención, ese es su foco de interés, pues te puedes dar cuenta entonces ya más o menos sobre qué tipo de perfil te presenta esta persona, si es un perfil conflictivo o si es un perfil productivo. ¿Sí estamos? Las preguntas abiertas, chicos, yo siempre he dicho que las entrevistas tienen que ser con preguntas abiertas, ¿sí? El 80% de la entrevista debe de ser con preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos preguntas cerradas, las preguntas cerradas corren el riesgo de ser tendenciosas. Entonces, yo puedo hacer una pregunta cerrada y puedo preguntarle al candidato, por ejemplo, ¿te gustaba tu anterior empleo? Y entonces, pues, ¿quién te va a decir que no, no? O sea, acuérdense que estamos en el cortejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más probable que te conteste? O más bien, lo que tú estás buscando que te conteste, ¿sí? Entonces, lo más probable es que te diga, pues sí, sí me gustaba, ¿sí? El hecho de que te diga que sí no quiere decir que sea cierto. Y ahí es cuando tú tienes que ser como muy agudo en la parte de del lenguaje corporal. Porque luego hay gente que le preguntas, por ejemplo, ¿no? Digo, no es una pregunta como tan adecuada, yo no haría una pregunta así, pero bueno, de repente se nos chispa cuando empezamos a hacer nuestras prácticas de entrevista y de repente le preguntas al candidato, por ejemplo, ¿te gustaba tu anterior trabajo? Sí, ¿no? Entonces, si te das cuenta la respuesta, aunque la respuesta, digamos, es lo que tú esperabas en términos de la tendencia de la respuesta que busca el reclutador, pues realmente, si tú checas el lenguaje corporal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Siempre fíjate en la cara de las personas cuando frunce el ceño, ¿sí? Porque lo que hace, cuando nosotros fruncimos acá, ¿sí? El ceño, lo que estamos haciendo es esto, fíjate. Bueno, ahí a lo mejor no se ve tanto porque ya se ve la arruga.
Pero cuando fruncimos acá, ¿sí? Lo que nuestro cerebro es hasta intuitivo, ¿eh? O sea, tú fíjate en alguien cuando le preguntas algo que sabes que te puede mentir y hace esto y te dice sí. Entonces, esto es una señal de incongruencia interna, ¿sí? El cerebro para mentir lo que necesita es, digamos, tiempo para elaborar la respuesta, ¿vale? La gente que es mentirosa, ¿sí? Es gente que tiene un nivel de madurez cognitiva en términos, ojo, no en términos de su madurez moral, sino en términos de su madurez intelectual. Es gente que es extremadamente inteligente, ¿sí? Y es gente que tiene el arte y el entrenamiento para poder mentir. Entonces, si tú ves esto que nosotros en selección de personal llamamos las microexpresiones, te puedes dar cuenta mucho con respecto a las verdaderas respuestas que tendría el candidato. Por ejemplo, fruncir el ceño, sí, es una señal de incongruencia interna ante la respuesta que yo te estoy dando. Entonces, si yo te digo sí, sí, o sea, yo te estoy diciendo sí, sí verbalmente, pero acá, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo, pues no tan sí, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, date cuenta mucho del lenguaje corporal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos entrevistas, ahorita vamos a ver algunos tips ahí como que del lenguaje corporal para que también te puedas como que ir dando cuenta de las respuestas, que pueden ser respuestas verbales o no verbales, ¿sí? Pero fíjate lo interesante de esta parte, ¿vale? Yo te pediría que las entrevistas que tú hagas, las hagas sobre preguntas abiertas. ¿Cuándo recurrimos a una pregunta cerrada? La pregunta cerrada la recurrimos cuando yo quiero solamente confirmar cierta información. ¿Sí estamos? Por ejemplo, ¿tienes hijos? ¿Sí o no? Punto. No hay más. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta cerrada sería, ¿estás casada? ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Pero las preguntas cerradas, digamos que ya van enfocadas ¿a qué? Van enfocadas hacia obtener solamente respuestas confirmatorias, ¿sí? Uno de los principales errores que cometemos cuando empezamos a hacer entrevista es hacer mucha pregunta cerrada, ¿sí? Tú tienes que abrir la pregunta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo te podría preguntar, luego muchas veces preguntan en sus primeras prácticas de selección, preguntan, em, por ejemplo, ¿tienes actitud para el trabajo? Y entonces el otro, pues, ¿qué te va a decir? Pues es una pregunta que está sesgada, ¿no? Entonces lo obvio, lo que te va a decir la persona es, claro, sí, no, yo le echo muchas ganas a mis trabajos, siempre, ¿no? Entonces, la pregunta, tú lo que tienes que hacer es abrir la pregunta. ¿Y cómo la abres? Pues pregúntale. Siempre acuérdate de preguntar el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Sí estamos? O típico, yo a mí me encanta hacer estas preguntas abiertas, chicos, y decirle al candidato, a ver, cuéntame acerca de. Entonces, yo diría, cuéntame acerca de tu desempeño anterior. ¿Cuáles fueron tus logros en tus trabajos anteriores? Y ahí es muy interesante, porque ahí tú ya le estás dando la pregunta para que el candidato te pueda responder N cosas. ¿Sí me explico? Entonces, mucho cuidado cuando hablamos de preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿sí? Acuérdate que la mayor parte de tus preguntas siempre en selección de personal deben de ser preguntas abiertas. Luego le preguntan, ¿y traes ganas para trabajar? ¿Qué tipo de pregunta es? Pues cerrada. Y encima tendenciosa. Entonces, mucho cuidado con esa parte, ¿vale? Ahí tenemos esos dos tipos de preguntas porque ahorita vamos a, bueno, dentro de tu guía tienes que elaborar digamos, una guía de lo que son preguntas de entrevista. Entonces, esto espero que te sirva mucho para poder realizar tus guías de preguntas. No quiero ver tanta pregunta cerrada, chicos. Si me ponen 10 preguntas, yo esperaría que por lo menos 8 fueran abiertas.
¿sí? La mayoría de las preguntas en la entrevista, chicos, tienen que ser de tipo abierto, ¿vale? Ahora, yo te voy a dar dos tipos de entrevista que son las que se ocupan principalmente dentro de lo que es la selección de personal. La primera la llamamos entrevista de filtro, ¿sí? Y la segunda la llamamos entrevista por competencias, ¿vale? Entonces, son dos herramientas que se basan en el principio de esta conversación para poder obtener información y poder tomar la decisión adecuada. Mira, el fondo se parece a mi playera, ¿ya viste? Es el reflejo, chicos. Bueno, entonces, vamos a empezar primero con la entrevista de filtro. Y fíjate muy bien lo que es la entrevista de filtro. La entrevista de filtro lo que busca es obtener una impresión genérica del candidato a través de una conversación donde yo voy a abordar el conocimiento de la persona desde tres aspectos fundamentales, que sería el aspecto laboral, es decir, todo lo que tiene que ver con su desarrollo profesional, cómo ha sido a lo largo de toda su vida, ¿sí? O al menos de los últimos trabajos que ha tenido o de los que más se relacionan con la vacante que yo estoy postulando, ¿sí? El aspecto socioeconómico que tiene que ver con la cuestión de cómo está su entorno social y económico, ¿sí? Y esto tiene que ver con su familia, tiene que ver con su disponibilidad de horario, tiene que ver con su lugar de residencia, tiene que ver con cuánto quiere ganar, cuántos gastos tiene, si tiene deudas. Toda esa parte es muy importante en términos de lo que yo le pueda ofrecer a mi candidato, ¿sí estamos? Y el aspecto personal, que tiene que ver con más que nada ya con la visualización que tiene el candidato con nosotros dentro de lo que sería el entorno laboral, ¿vale? Entonces, esos tres aspectos son los que yo abordaría dentro de lo que sería mi entrevista de filtro. Y se llama entrevista de filtro, chicos, porque esto es como una coladera, ¿eh? Esto literal va a ser como una coladera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estas entrevistas o este tipo de entrevistas voy a hacer preguntas muy radicales que me van a permitir conocer si la persona puede adaptarse a aspectos, al puesto de acuerdo a aspectos críticos, como lo sería, por ejemplo, el sueldo, ¿sí? Yo no puedo hacer una entrevista de filtro si yo no adecuo, por ejemplo, el ingreso o el sueldo, ¿sí? A las expectativas económicas que él tiene. Si yo estoy ofreciendo, por ejemplo, un ingreso de 20,000 pesos y él tiene una expectativa de 40,000, pues yo tengo que adecuar eso y yo tengo que filtrarlo, porque invariablemente si yo lo contrato, yo estoy corriendo el riesgo de que rote, ¿sí? Y de que se vaya, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante, chicos, evaluar esta situación, por ejemplo, del puesto, de la ubicación donde vive, por ejemplo. Luego a veces nos toca entrevistar, por ejemplo, candidatos de otros municipios, de otros estados, en donde, aunque tenga muy buen perfil y tenga toda la experiencia, si no, digamos, si el lugar de residencia o a lo mejor el lugar en donde vive no se adecua a donde yo voy a tener la vacante, donde él se va a desempeñar, pues ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que va a tronar, ¿sí? O sea, son aspectos básicos, dijera mi querido Frederick Herzberg, ¿no? Son factores higiénicos, ¿sí? Factores que si no están, a lo mejor no motivan, pero si faltan, llegan a generar mucha incomodidad y mi candidato puede colapsar, ¿vale? Entonces, en la entrevista de filtro, chicos, una entrevista de filtro más o menos viene durando, puede durar, pues es muy variable la entrevista, puede durar más o menos unos 15, 20 minutos, dependiendo de la experiencia que tú tengas. Hay gente que, bueno, hace entrevistas de filtro, pero de manera súper rapidísima, ¿sí? Y hay personas que nos tomamos un poco más de tiempo dependiendo cómo veamos la afluencia ¿cómo se llama? Digamos, de la cantidad de recluta que tengamos. Y también depende mucho de qué tanto tengas desarrollado tu ojo clínico, ¿sí?
porque hay gente, chicos, que tú los ves llegando y desde el principio ya estás diciendo no, o sea, nada más desde que llega, le estás diciendo de plano, sí, no lo quiero aquí, ¿no? Y fíjate, y tiene que ver con la parte de los sesgos cognitivos que comentábamos la vez pasada, ¿sí? De estos errores de la percepción. Muchas veces viene la gente desaliñada, viene con mala presentación, llega tarde, etcétera, y eso ya está posicionando en mi mente como seleccionador, pues el hecho de que ya no esté dentro de la entrevista, ¿vale? O bueno, más bien dentro del proceso de selección. ¿Sí estamos? Bueno, entonces vamos a empezar con esta parte de la entrevista de filtro y antes de hacer la entrevista, lo que tenemos que hacer es preparar nuestra entrevista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer o que pedirle a nuestro candidato dos herramientas fundamentales que tienen que ver una con lo que es el currículum y otra con lo que sería la solicitud de empleo, ¿sí? Son dos herramientas muy importantes las que nos van a servir para poder, digamos, tener muchísima más información, que la entrevista esté muy bien nutrida. Entonces, siempre que preparas una entrevista, le pides al candidato que te lleve el currículum y que te lleve la solicitud de empleo. Si ya te dio el currículum, le dices, bueno, entonces para la entrevista me traes por favor la solicitud de empleo llenada a mano. Eso es fundamental, y chicos, la, la, la letra nos habla mucho respecto al candidato, ¿sí? La letra nos habla mucho respecto a la forma en cómo el candidato se desenvuelve en términos de su personalidad, en términos de los límites que él tiene, del empuje, ¿sí? Entonces, vamos a ver los elementos que componen lo que sería un currículum y lo que sería una solicitud y las ventajas y desventajas que tendríamos ante estas, digamos, dos herramientas, ¿vale? Entonces, la primera es la solicitud, chicos. La solicitud vamos a entenderla como nuestra herramienta fría, ¿sí? La solicitud, chicos, es una herramienta en la cual te va a proporcionar datos muy fríos, ¿sí? Datos muy objetivos, datos muy concretos. ¿Qué recomendación te doy yo? Porque invariablemente en algún momento tú pasarás por algún proceso de selección. ¿Qué recomendaciones te doy yo para ti digamos, como aspirante a una vacante? Bueno, la solicitud siempre debe de ir llena, chicos, ¿sí? Lo más posible con todos los datos posibles. Si una persona me deja sin llenar un campo, yo estoy entendiendo que puede estarme evadiendo cierta información. Y entonces yo como reclutador pongo ojo en lo que no está llenando, ¿vale? Fíjate cómo la solicitud te habla, bueno, de hecho tú ya llenaste una solicitud conmigo, entonces fíjate cómo llenamos toda la parte de los datos personales, la documentación, el estado de salud y los hábitos personales, los datos familiares y la escolaridad, ¿sí? Como te decía, las recomendaciones son hacer la mano siempre y tomarte el tiempo para llenarla, ¿vale? Entonces, nunca te compres nada más una solicitud. Cómprate por lo menos un blog o unas 3, 4, 5 por lo menos, porque nunca falta, chicos, nunca falta que estás llenando la solicitud, ya estás terminando y de repente llega el bebé y te tira el refresco que tienes ahí tomando y la solicitud se mancha, ¿no? Ay, no puede ser. No, 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 no. Y lo peor de todo, chicos, lo peor de todo es que así la llevan a la entrevista, ¿sí? La entrevista es una oportunidad en la que tú puedes demostrar tu potencial, pero si tú llevas una solicitud manchada, incompleta, con errores ortográficos, ¿sí? Es una solicitud que va a generar una distorsión en la percepción del reclutador, del entrevistador. Y lo más probable que piense es, ¿sabes qué? No te voy a contratar porque, por ejemplo, si me llevas una solicitud sucia o luego las llevan, de verdad, chicos, de verdad me ha pasado, que las llevan todas grasosas parece que las agarraron de servilleta porque andaban comiendo garnachas. Entonces, no, chicos, tienen que ser muy cuidadosos en el llenado de la solicitud. Este puede ser un aspecto decisivo para la selección del personal.
Sí estamos. Ahora, tú como seleccionador, tú decidirás si te llevan una solicitud ahí con el chile embarrado, ¿no? Y si tú lo filtras y lo pasas o es un criterio de exclusión. En lo personal, yo cuando me llegan solicitudes mal llenadas o incompletas, o luego de verdad, chicos, tienen el descaro de llegar y decir, ay, oiga, es que, ¿qué cree? Fíjese que no me dio tiempo de terminar de llenarla. ¿Se la puedo terminar de llenar aquí? En serio, chicos, o sea, miren, yo ya he hecho tanto reclutamiento, chicos, que de verdad les podría yo contar unas experiencias que yo tengo súper interesantes. Vamos a dejarlas en interesantes, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado en esa parte, ¿vale? Llena los datos que te pide. Si no tienes, por ejemplo, si no tienes datos que llenar, por ejemplo, aquí en el caso del pasaporte, que no tengas pasaporte, puedes poner aquí una pequeña raya, ¿no? Y eso da a entender que eres, que buscas tener el control, que eres un poquito como que obsesivo o con un rasgo obsesivo para ser perfeccionista en tu llenado, ¿sí? La tinta, chicos, tinta azul o tinta negra, no me lo llenen con tinta roja, por favor, o tinta de colores, porque luego la quieren poner con brillantina, o luego lo peor de todo es que toman una solicitud, la llenan y le sacan copias. Eso es válido en términos, por ejemplo, de cuando vas a una feria del empleo. Ahí sí es muy común porque finalmente dejas el primer contacto, ¿sí? Pero ya en la entrevista de filtro dices, mire, derivado de que lo conocí en la feria del empleo, pues le dejé una fotocopia, pero aquí le traigo la solicitud llenada a mano, ¿vale? Bueno, muy bien. ¿Qué nos da la solicitud, chicos? Les recuerdo, nos da datos fríos, ¿sí? Sobre los cuales yo voy a poder conocer a mi candidato. La fotografía, en medida de lo posible, ponla, porque es muy importante, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la fotografía, ¿vale? Bueno, muy bien. Y tenemos lo que sería el currículum, ¿sí estamos? El currículum es tu hoja de vida. El currículum es un documento en el cual tú vas a hacer, digamos, ya aquí tienes la libertad de poder expresar todo lo que tú desees que se proyecte dentro de tu experiencia y dentro de tu campo laboral, ¿vale? ¿Qué componentes va a tener el currículum? Bueno, el currículum tiene diversos componentes, ¿vale? El primer componente es la parte del título, ¿sí? El título, chicos, ojo, nunca me pongas como título curriculum vitae, ¿sí? Porque es incorrecto. No puedes ponerle curriculum vitae. Tú tienes que poner el título de la vacante a la cual estás aspirando o por la cual te estás colocando, ¿sí? El currículum, chicos, es importantísimo que pongamos el título de la vacante a la que te estás postulando. ¿Por qué? Porque ponerle currículum vitae es como ponerle a tu tarjeta de presentación, hasta arriba le pones tarjeta de presentación, pues es absurdo, ¿sí? Nosotros en el currículum ponemos el nombre del puesto, si estamos al que estamos aspirando. ¿Por qué? Esto es estratégico. Tu currículum es como tu publicidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haces? Que de verdad, chicos, nosotros como seleccionadores tenemos N mil currículums que revisar o N mil solicitudes. Y si yo postulé una vacante, por ejemplo, de generalista de capital humano, ¿sí? Yo como seleccionador, lo que primero estoy buscando son los perfiles que se parezcan a eso, ¿sí? Entonces, cuando yo busco y yo veo que resalta este título de generalista de capital humano, ¿qué es lo que pasa? Que le hago caso. Digo, mira, este me sirve. ¿Sí me explico? Entonces, el título sirve para captar la atención de lo que sería tu reclutador, ¿sí? No le pongas currículum vitae. De ahí vienen los datos generales, que bueno, le pones el nombre, le pones lo que es la colonia, bueno, la dirección donde vives, el teléfono. Siempre pongan, chicos, solamente un teléfono, ¿sí? Que en este caso sería el teléfono celular.
es requisito indispensable que pongas el teléfono celular. Luego quieren poner a 5 teléfonos, chicos, y no. Con un teléfono donde contestes, porque luego también pasa, o sea, ponen un teléfono donde es línea inactiva, o sea, ¿no? Entonces puedes poner un celular y un particular y con eso es más que suficiente. No tienes por qué poner más teléfonos porque luego abrumas al reclutador. Y el correo electrónico también es importante ponerlo, ¿vale? En el correo electrónico trata de que tu correo sea un correo que simplemente exprese lo más sencillo de ti, que lo más bonito de ti, que es tu nombre y tu apellido. Y con eso es más que suficiente, ¿vale? Luego a veces quieren poner, por ejemplo, el correo de yo amo el América 269 @hotmail.com, ¿no? O chica superpoderosa @gmail.com, ¿no? No, chicos, sí, el correo tiene que proyectar profesionalismo, porque en serio, no, luego me ponen unos correos electrónicos, ay, no, luego ponen soy tu nene sexy 69 @yahoo.com. Ay, te quedas, yo diría, el currículum así espectacular y ves el correo y Dios mío, no. ¿Cómo solucionamos esto? Tengan mucho cuidado con el correo, chicos, es muy delicado, ¿vale? Bueno, vamos con el objetivo, chicos. Entonces, en la parte de lo que es el objetivo, lo que se debe de plantear básicamente es cuál es tu objetivo profesional. ¿Sí? Yo te recomendaría que el objetivo fuera en función más, no más tanto a lo que tú quieres alcanzar, sino más a lo que tú estás dispuesto a aportar. ¿Sí? Eso habla muchísimo respecto a cómo tú te proyectas dentro de la organización, ¿vale? Ahora, tienes acá la formación, bueno, el siguiente apartado sería tu formación académica, tu escolaridad o tu formación profesional, ¿sí? En cuanto a la formación académica, chicos, ponemos siempre el último grado de estudios, ¿vale? Ojo, por favor, ojo, no me pongas, porque luego suelen hacerlo, es muy común que ponen desde que están casi en la incubadora hasta el grado de maestría, ¿no? Entonces ponen kindergarten pimpollito, ¿no? Título recibido, certificado, mención honorífica en disciplina, ¿no? Y luego voy a poner, primaria, ¿no? Primaria Benito Juárez, título otorgado, certificado, ¿no? Entonces, ocupas demasiado espacio, ¿sí? La verdad es que en escolaridad, chicos, solamente se pone el último grado de estudios, ¿sí? Que tengas concluido. Puedes poner algún otro grado que a lo mejor no tengas concluido, que tengas trunco o que estés cursando también. Se puede poner dependiendo los fines para los que estés postulándote dentro de la vacante. ¿Sí estamos? Entonces, pon nada más, por favor, la última experiencia académica que tuviste concluida. Eso es lo más recomendable, ¿sí? No pongas todo porque es obviar, ¿sí? O sea, si tú ya tienes un nivel de licenciatura, pues yo ya entiendo que pasaste por prepa, por secundaria, por primaria, por kindergarten, por la incubadora, por la nana calixta y por todos lados. ¿Sí estamos? Bueno, muy bien. Entonces, ahí está la formación académica, chicos. Si hay logros dentro de tu actividad académica, ponlos, porque esos son puntos sobre los cuales a lo mejor el seleccionador no es como que, obviamente no te va a seleccionar por tu promedio, pero si destacaste, pues hay que ponerlo. Esa es la oportunidad para lucirnos, ¿no? Mira, por ejemplo, yo acá, fíjate, saqué aquí 9.76, ¿ya viste? ¿Qué tal? Hoy no era yo un ñoño, pero ñoño, chicos. Yo no salía de la biblioteca, ¿eh? No, yo me la vivía en la biblioteca, yo me la vivía en la USB, chicos. En la USB yo vivía todos los días de mi vida. Entonces, pero fíjate cómo aquí en la administración saqué 8, ¿ya viste? Ay, chicos, es que yo la contabilidad, nomás no, ¿eh? Yo para los números, no. Yo nomás sé
de contabilidad que a todo cargo corresponde un abono. Y con eso, para mí es suficiente en la vida. Entonces, chicos, ya después ustedes me entrenarán en contabilidad porque yo de plano, cero que ver. Bueno, muy bien. Entonces, puedes poner ciertos logros que hayas tenido y bueno, de ahí vendría lo que sería tu experiencia profesional o tu carrera laboral, ¿vale? Que en este caso lo que estaríamos poniendo, fíjate, importantísimo, para qué empresa trabajaste, quién fue tu jefe directo junto con la referencia. Es muy importante ser muy claro en las referencias, ¿sí? Porque luego ponen el nombre, pero no ponen el dato de contacto, o al revés, ¿no? Ponen el nombre de la empresa, pero no ponen ni el jefe directo ni ponen el dato de contacto. Entonces, para conseguir referencias es muy complicado. Siempre hay que buscar ser como lo más transparente posible, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, dices, bueno, si te fue bien en tu trabajo, ¿por qué omitir determinada información, ¿vale? El cargo que desempeñaste, ¿sí? Y la función general. Digamos que aquí pondríamos la función genérica del puesto, lo que veíamos en perfil de puesto como la descripción genérica, pues eso es lo que pondríamos acá, ¿vale? Más que centrarte en poner las funciones particulares o específicas, yo te invitaría a que redactaras más bien los logros que tuviste dentro de tu experiencia de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le permite al reclutador observar cuál es tu tendencia. ¿Sí estamos? Si eres de las personas que eres tendientes nada más a ejecutar las órdenes o eres de las personas que tiendes a destacar dentro de lo que se te ofrece en la oportunidad de trabajo, ¿sí? Entonces, todos los logros que tú hayas obtenido en tu trabajo, ponlos, ¿sí? Mira, por ejemplo, yo aquí, ¿ya viste? Mira, vamos a echar el chisme. Pero mira, por ejemplo, mira, yo fui campeón nacional de capacitación. ¿Cómo ves? No, 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 vaya, una chulada yo, ¿eh? Mira, cumplimiento anual de meta de reclutamiento y consolidación de agentes de seguros, ¿ya viste? Soy, aparte fui desarrollador de programas de formación y talento ante la Universidad de MetLife. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Certificado con honores. No, 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 chicos, vaya, una chulada. Es más, yo me quiero mucho. Ay, Dios mío, qué divertido es esto. Bueno, muy bien. Entonces, pero fíjate cómo si tienes logros, destácalos, porque lo que las empresas buscan es eso, es talento, ¿sí? Ahora, bueno, ahí pondrás tu experiencia profesional, de ahí vendrá, bueno, el siguiente empleo y del siguiente y del siguiente, ¿sí? Es muy importante que no evadas los empleos porque muchas veces, por ejemplo, los reclutadores lo que hacemos es que rastreamos tu número de seguridad social, lo rastreamos en las bases del Infonavit y entonces ahí aparecen todas las razones sociales en donde tú estuviste trabajando y entonces imagínate si apareces y no aparece en tu currículum, pues se puede tomar como que estás evadiendo, ¿sale? Ahora, trata de destacar la experiencia profesional que se relaciona más al puesto, ¿sí? Porque si, por ejemplo, si yo a lo mejor fui cobrador, pero pues eso no se relaciona al puesto que yo estoy aspirando, bueno, pues entonces, como me explico, lo menciono con los datos básicos, pero pues no lo destaco tanto dentro de mi currículum, ¿sí? El currículum, chicos, es un documento que no debe de exceder más de una hoja por ambos lados, nada más, ¿sí? O sea, el currículum es breve, conciso, sustancioso. Ya se acabaron los tiempos, chicos, en que el currículum se hacía de 20,000 hojas y se hacía de no sé cuántos engargolados que tenías que llevar. Sí, se acabaron como esos tiempos de entrevista en donde el candidato que llevaba el currículum más gordo era el mejor candidato. No, el currículum, chicos, hoy ya es una herramienta estratégica que tiene que ser máximo de una hoja, ¿sí estamos? Y procura que la impresión del currículum sea en una hoja que no sea la bond ordinaria. Puedes imprimirlo, por ejemplo, en una opalina o en una opalina gruesa, ¿sí? Porque, bueno, pues finalmente es parte como de la estrategia de presentación para generar una impresión favorable. Acuérdate de los sesgos cognitivos, ¿sí? Entonces, entre más des, digamos, entre más des una percepción favorable,
pues la verdad es que te va a ir espectacularmente, ¿sale? Bueno, muy bien, pues ahí estamos, chicos. ¿Qué otras cosas puede tener el currículum? Fíjate bien, puede tener lo que es, por ejemplo, intereses, ¿sí? Puede tener lo que es, por ejemplo, competencias. Tú mismo dentro de tu currículum puedes decir qué competencias tú consideras tener, ¿sí? Ay, chicos, como que aquí yo veo un pelo aquí que me está saliendo y como que me lo estoy viendo desde hace rato y no me deja. Ahí está ya. Las competencias, chicos, ando muy chistorín el día de hoy. Ustedes disculpen, ¿eh? Puedes destacar tú las competencias que tú consideras tener, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa? La documentación es importante mencionarla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tus datos profesiográficos es muy importante, o sea, edad, sexo, fecha de nacimiento, CUR, RFC, licencia de manejo, si tienes alguna, ¿cómo se llama? Alguna certificación o alguna credencial especial, mencionarla, número de pasaporte, tu Afore, ¿sí? Todos los datos de tu documentación general también es conveniente ponerlas en el currículum, no dentro de los apartados principales porque son datos como secundarios, pero sí que le pueden dar mayor complemento a tu currículum. ¿Qué otra cosa? Intereses, aficiones también, aunque yo te recomendaría que lo pusieras en un apartado no tan grande, un apartado pequeño, ¿sí? Simplemente para, bueno, dar esta noción de que eres versátil, ¿no? En tu perfil, este, los idiomas, si dominas algún idioma, algún software en particular o tienes alguna capacidad, característica que te destaque dentro del mercado laboral, también es muy importante mencionarla. Si hiciste a lo mejor alguna estancia académica, alguna estancia de investigación, si hiciste prácticas profesionales, todo eso es súper importante, ¿sí? Pero siempre tratamos de poner el currículum siempre en una hoja, ¿vale? En una hoja de ambos lados. ¿Sí estamos? Bueno, pues ahí está. Ahí están las dos herramientas, chicos. Ya echamos el chisme, ¿no? Entonces, aquí nada más es cuestión, chicos, de ver los contrastes entre lo que sería la solicitud de empleo y mi currículum, ¿sí? ¿Qué es lo que tú como seleccionador haces? Tú haces un match, o sea, tú comparas lo que es la solicitud que te está entregando con el currículum, ¿sí? Y derivado de eso, yo lo que hago mucho es comparar la información que me den una con la que me den otra, porque aunque debería de ser la misma información, muchas veces no coincide en algunos campos y ahí es donde ya empiezan a surgir como las primeras preguntas de la entrevista, ¿sí? Entonces vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tiene utilizar una u otra herramienta. Aunque ya para efectos de tu entrevista yo ya te dije que tienes que pedir las dos, ¿sale? Pero bueno, fíjate las ventajas que te da la solicitud. Primero, la solicitud es fría, es estructurada, es directa, ¿sí? Proporciona información que la empresa quiere saber, o sea, limita las omisiones. Y en una solicitud, si algo no te contesta, entonces ya es punto foco amarillo, ¿sí? Limita el embellecimiento, es, como te decía, es fría, es directa, ¿sí? Y ayuda a buscar la información muy rápidamente, ¿vale? ¿Qué desventajas tiene? Bueno, la solicitud tiene la desventaja de que limita la creatividad, ¿vale? O sea, ahí no, por ejemplo, si yo buscara un diseñador gráfico o un publicista, pues la solicitud no es una herramienta que me ayude mucho a ver cómo explota el candidato digamos, su creatividad. Sin embargo, por ejemplo, ahí el currículum me complementa perfectamente o incluso muchas veces, chicos, lo que podemos hacer es pedirle un portafolio de evidencias que me permita ver, por ejemplo, los trabajos o muestras de trabajos que él haya realizado, ¿vale? Ahora, el currículum vitae tiene varias ventajas, ¿sí? Fíjate, ayuda a ver a los prospectos como la creatividad, en aspectos como la creatividad, la capacidad de expresión escrita. Aquí se evalúa mucho tu capacidad de redacción. Puedes encontrar información que sea muy útil, ¿sí? Por ejemplo, que al candidato mencione que no le gusta viajar cuando el puesto sí lo requiere, por ejemplo, y te permite que el candidato señale sus éxitos. O sea, aquí es el currículum, chicos, es la oportunidad para que tú te adornes así chulo, bonito, vaya, que sea tu carta de presentación para que termines de enamorar al reclutador, ¿vale? ¿Qué desventajas tiene, chicos? Bueno,
permite a los candidatos manipular la información a manera de omitir ciertos datos, por eso pedimos las dos, por eso pedimos la solicitud y es un poquito más difícil de evaluar, ¿vale? Por ahí una preguntilla que me hacían era, maestro, ¿y qué onda? La solicitud, perdón, el currículum lleva fotografía o no lleva. Bueno, aquí va la respuesta, chingüengüenchona. Fíjate muy bien, la respuesta es, en sí, no lleva fotografía. El currículum no debe de llevar fotografía. Pero cuando sí lleva, va a llevar en dos casos. Si estamos en dos casos, puedes poner la fotografía. La primera, ¿sí? La primera es que el puesto lo requiera. ¿Sí estamos? Por ejemplo, cuando te piden, por ejemplo, hay vacantes, por ejemplo, la que les mandé, que les decía excelente imagen profesional, ¿no? O excelente presentación. Cuando te hablan de excelente presentación, entonces sí es conveniente que la pongas por efectos de dar esa proyección de la imagen profesional. Entonces, ¿cuándo sí? Cuando te lo piden, implícita o explícitamente. Y dos, cuando sí, y este es un truco chiquillos, este es un truquillo ahí como que medio mañosón, pero sí la puedes poner cuando tú eres fotogénico, o sea, sales bien en las fotos, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, si sales muy guapa o sales muy guapo y la gente te dice, ay, mira qué bonita te ves en esta foto, ay, mira qué bonito te ves en esta foto, es conveniente ponerla para ti estratégicamente como seleccionado, como aspirante. ¿Por qué? Volvemos, chicos, los sesgos cognitivos, efecto de halo. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el efecto de halo? ¿Sí? Yo veo una característica y en base a eso yo generalizo. Entonces hay chicas que ponen su foto muy bonitas y entonces eso llama la atención. Y eso puede hacer que te ganes una entrevista. Hay que ser fríos, chicos, hay que ser fríos, hay que ser sinceros, hay que ser honestos, ¿sí? Ahora, si no salimos tan bien en las fotos, no pasa nada, no la pongas, ¿sí? Ahora, el consejo con la fotografía es, por favor, por amor de Dios, ¿sí? Es una fotografía de estudio, es una fotografía profesional, ¿sí? Luego andan poniendo ahí, agarran cualquier foto de la guarapeta que se pusieron, ¿no? Y entonces salen ahí con... O sea, luego, de verdad, chicos, me llegan unos currículums, chicos, donde de verdad, o sea, el tipo sale así, ¿no? Se ve acá el otro borracho que le está acá vomitando y otro acá, compadre, que está ya medio dormido. Y lo que hacen es que recortan, ¿no? Y por acá se ve el tipo que anda iba a decir la palabra, pero no. Sale en la guarapeta y sale todo así, ¿no? Y todavía sale posando, porque todavía se da el lujo de posar, ¿no? Así se... No hagan eso, por favor, no hagan eso. O luego lo peor, ¿no? Que quieren poner una foto de cuando salieron de sexto de primaria. No, eso ya dices, bye, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con la fotografía. La fotografía tiene que ser reciente, por lo menos de este año. Te la tienes que ir a hacer a un estudio con tu corbatita, con tu saquito, con tu camisita, o las damas, bueno, con su traje sastre, con su blusita muy coquetona, muy bonita, ¿sí? Y bueno, que se vea que es una foto especial para el currículum. Si vas a poner la foto de la guarapeta que te pusiste, no pongas nada, por favor, porque entonces eso te va a hacer que te descarten. Aunque tú digas que te ves muy guapo, no. No, por favor, no. ¿Sale? Bueno, entonces ahí están los datos del currículum, chicos. Cuídense mucho entonces, porque... Cuídense mucho, me estoy despidiendo. Tú. No, todavía no. No, quiero avanzar con ustedes, mis chiquillos, porque bueno, vamos a ver los aspectos previos a la entrevista. ¿Por qué me despedí? Es que chicos, ya, de verdad que no, o sea, vieron ustedes, me la paso grave y grave y grave todo el día, ya estoy así como que todo esquizofrénico. Bueno, vamos a ver, fíjate bien. Vamos a ver los aspectos previos de la entrevista, chicos. Esto es,
debes de tener en cuenta siempre qué es lo que debes de hacer dentro de una entrevista. Tú cómo debes de comportarte como entrevistador. Y lo primero, chicos, es utilizar algo que en programación neurolingüística lo conocemos como el rapport, que no es otra cosa más que hacer empatía, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con algún candidato, chicos, eh, lo que hacemos es empatizar con el cliente. Si estamos, es de alguna manera entrar en confianza. Yo no puedo llegar con un candidato y decirle, a ver, ¿por qué te saliste de tu trabajo anterior? Pues no, o sea, el rapport tiene que ver con esta parte de, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, te agradezco mucho que te hayas tomado la oportunidad de venir a esta entrevista. ¿Cómo está el tráfico ahorita? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo está tu familia? O sea, el hecho de que tú empatices con el candidato lo que hace es que, bueno, baja la defensa de la ansiedad que le da, porque es una situación estresante, ¿sí? Vamos a utilizar las preguntas de filtro, que ahorita vamos a ver qué preguntas hacen en una entrevista, y vamos a ver las motivaciones e intereses personales. Y acuérdate de explorar siempre el aspecto socioeconómico, que es fundamental, porque son los aspectos higiénicos que sí o sí nos van a dar pauta para poder descartar o aceptar al candidato, continuarlo en un proceso, checar su historia laboral, porque chicos, es vital checar la historia laboral. Y dentro de las preguntas que tienes que hacer en entrevista laboral es, ¿por qué saliste de tu anterior empleo? ¿Sí? Hay una máxima en selección, chicos, que te dice que lo que ocurrió en el pasado es lo más probable que ocurra en el futuro. Si en el pasado duró el candidato 6 meses en su trabajo anterior, 8 meses en el anterior, un año en el anterior al anterior, 5 meses en el otro, 9 meses en el otro, ¿qué es lo más probable que ocurra contigo? Pues lo más probable es que a ti te dure menos de un año, como le ha pasado en sus anteriores trabajos. Así te diga que lo despidieron, que lo recortaron, que la vida fue con él, que Dios no está con él, que la vida le ha ido muy mal, así sea lo que sea, ¿sí? Eh, si la historia laboral no le ayuda, pues ahí te lo dejo de tarea, ¿eh? ¿Sí estamos? Porque de verdad, o sea, luego te encuentras candidatos que te apantallan mucho, son muy buenos. Yo les digo, son como muy fantocheritos y todo, y ves su historia laboral y es de mucha rotación, ¿sí? Es de mucha salida laboral, es muy inestable, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo más probable que pase es que contigo pase lo mismo, aunque te prometa y te baje el cielo, la luna y las estrellas. Por eso es importante checar la historia laboral, chicos. ¿Sí estamos? Los antecedentes familiares también es muy importante checarlos, con quién vive, ¿sí? Tiene hijos, cuáles son sus compromisos económicos con su familia, ¿sí? A qué se dedica su esposa, a qué se dedica su esposo, este, está casada, casado, soltero, viudo, divorciado, reciclado, qué sé yo, ¿no? Y el cierre de la entrevista que tiene que ver con dejarle al candidato la claridad de que, bueno, puede continuar con el proceso de selección o no. Porque también en el cierre de la entrevista puede ser que no tengas como, que tú te des cuenta que digas, no, este cuate de plano no, ¿no? Yo soy como muy, trato de ser lo más asertivo posible en esta parte, porque imagínate, ¿cuánta gente no rechazas en un proceso de selección? O sea, pues rechazamos muchísima gente, ¿sí? Entonces, lo que yo he aprendido un poquito como a cómo batear, pues sí, chicos, es la verdad, cómo batear a las personas es decirle a la persona, ¿no? O sea, porque si terminamos la entrevista, yo veo que este cuate o esta cuata de plano no la va a hacer, ¿sí? Entonces yo le digo, mira, te agradezco mucho la información que me das, yo la voy a evaluar, ¿sí estamos? La voy a evaluar para ver si puedes continuar en el proceso de selección o no. Y así fíjate lo que les digo, si el día de hoy, vamos a suponer que sea mediodía, mira, yo tengo que tener una respuesta hoy a más tardar a las 6 de la tarde. Si no recibes respuesta mía hoy a más tardar a las 6 de la tarde,
Entonces, quiere decir que el perfil que me presentas no se ajusta a lo que nosotros estamos buscando. Si no, yo te llamaré antes. ¿Sí estamos? Y entonces, bueno, ya pasará, a lo mejor pasará 3, 4 horas de angustia, pero pues ya no lo dejas con la basura mental de me hablarán, no me hablarán, qué onda, porque luego hasta te hablan para decir, oiga, ¿y qué onda? ¿Si va a ser algo del trabajo? Entonces ya les pones un límite. ¿Sí me explicó? Bueno, muy bien. Entonces, ahí estamos, chicos. Vamos a ver un videíto acerca de las preguntas más frecuentes dentro de una entrevista de trabajo, ¿vale? Es un videíto que nos proporciona como un pequeño sketch, ¿no? En donde podemos ver cuáles son las preguntas más frecuentes dentro de una entrevista de trabajo, ¿vale? Y quiero que las escuches, por favor, y quiero que las vayas apuntando, porque acuérdate que dentro de la guía que tienes hay que hacer un banco de preguntas para poder hacer la selección de personal, primero de filtro y después de competencias. ¿Sí estamos? Entonces, vamos a revisarlo y chécalo, por favor. Es un video muy cortitito y te veo de regreso, ¿vale? Buenos días. Pasen, por favor. Bueno, pues este es el lugar donde trabajo. Aquí es donde tienen lugar las entrevistas. Aquí me siento yo y ahí ellos. Nos damos la mano, bueno, aunque hay quien me da un par de besos o una palmadita en la espalda. Lo que intento hacer siempre son preguntas abiertas sobre 4 temas fundamentales: formación, experiencia, datos personales y características propias de la oferta. No hay 2 entrevistas iguales. Lo que sí que hay es una serie de preguntas tipo que se repiten. Deberían traer preparadas al menos las siguientes. ¿Qué es lo que le decidió a elegir sus estudios concretamente? Pues fue para lo que me dio la nota. Es vocacional. Me gusta desde siempre. ¿Piensa seguir estudiando? Hombre, yo creo que con una carrera ya vale, ¿no? Ahora lo que toca es currar y ganar dinerito, que ya desde la guardería ya vale. Sí, claro. Bueno, en la medida que el trabajo me lo permita. Lo ideal sería realizar cursos relacionados pues, con el puesto que esté ejerciendo. Pero sí, uno nunca deja de formarse. Resúmame su experiencia laboral. ¿En qué ha trabajado hasta ahora? ¿Relacionado con esto? Nada. Es que yo estaba estudiando y soy de los que piensan que cada cosa a su momento. Pero eso es bueno, porque eso es moldeable. En las prácticas tuve la oportunidad de aprender mucho de muchos aspectos diferentes. Además, hacerlo en una empresa tan buena, con tan buenos compañeros, fue una suerte. ¿Qué opina de su anterior jefe? Pues que no tenía mucha idea de lo que hacía, la verdad. Un buen profesional. Y confiaba mucho en mí. ¿Cuáles son sus expectativas salariales? Hombre, pues cuanto más mejor, ¿no? La vida está... Yo creo que puedo aportar mucho a la empresa. Las retribuciones estarán ya fijadas por niveles. Estoy segura de que esto no será un problema. ¿Cómo se definiría usted mismo? Pues como un hombre independiente, que no se fía de los que vienen por ahí con una sonrisa. Trabajador, sociable y muy positivo. ¿Cuáles son sus aficiones? Pues aficiones en general no tengo. Ver la tele, quizá. Practico deporte. Me gusta el cine. Viajo lo que puedo e intento sacar tiempo para cursos de cosas nuevas. ¿Por qué le interesa este trabajo? Yo lo que quiero es trabajar y tener mi sueldo a final de mes. Lo demás ya, por lo que sé de la empresa, me gusta su cultura y las funciones del puesto se adecúan bastante a mi perfil. O sea que me veo aquí y me veo feliz aquí. ¿Prefiere trabajar solo o en equipo? Solo. No me gustan los grupos. La mayoría de la gente de este país es mala trabajando. Depende del proyecto. Me gusta mucho trabajar en equipo, pero entiendo que hay funciones que competen a uno solo. Bueno, pues ánimo. Mucho ánimo. Bien, entonces, ya revisamos las primeras preguntas, chicos, que vamos a revisar, las preguntas más frecuentes dentro de la entrevista. Y aquí te regalo algunas otras que te podrían ayudar como a explorar las dimensiones
del filtro que necesitamos hacer con el candidato. Entonces, fíjate bien, por ejemplo, en lo personal, preguntaríamos, por ejemplo, ¿cómo te defines? ¿Qué te motivó a postularte a esta vacante? ¿Qué buscas en un trabajo? ¿Cuáles son tus tiempos, tus pasatiempos? ¿Sí? Mencióname 3 fortalezas que te caracterizan. ¿Sí? Mencióname 3 debilidades o áreas de mejora en tu persona. Estas dos, chicos, son, pero vaya, súper importantes. Si se las quieren fusilar para su banco de preguntas, chicos, ustedes tómenlas, ¿eh? O sea, no, yo no tengo ningún problema, ¿sale? Es más, no es fusile, yo se las regalo, yo se las regalo. Mencióname cuál es tu meta en tu vida, ¿sí? ¿Cómo te visualizas en un año? ¿Cómo te visualizas en 3 años? ¿Cómo te visualizas en 10 años? ¿Qué evaluamos aquí? Evaluamos la proyección que tiene el candidato para estar con nosotros dentro de nuestra organización. ¿Sí estamos? De hecho, bueno, dentro del video tú ves también todas estas preguntas, por ejemplo, de proactividad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas respecto a la formación para seguirte formando académicamente, ¿no? ¿Qué esperas de este trabajo? ¿Sí? Son preguntas súper valiosas y si te fijas, las preguntas que hace el entrevistador dentro del video son preguntas abiertas, ¿vale? Que era lo que yo te comentaba desde un principio. Fíjate en lo laboral. Cuéntame de tu experiencia laboral. ¿Por qué saliste de tus empleos anteriores? Esta, chicos, es vital. Esta es, pero vaya, pregunta clave, ¿sí? ¿Qué opinas de tu anterior jefe? Esta es capciosona, es capciosa, ¿sí? Lo que buscamos aquí evaluar básicamente es cuál es su manejo social con la autoridad, ¿sí? Entonces, si él me empieza a despilfarrar del jefe y me empieza a dar opiniones que son, digamos, pues no tan favorables, pues aquí aplicamos esa máxima que dice, chicos, que pues somos espejo, ¿no? Y lo que dices es lo que eres. Entonces, si tú opinas que tu jefe es nefasto, es porque, pues, hay algo de nefasto en ti, ¿sí? ¿Qué logros tuviste de tus trabajos anteriores? Importantísima también esta, ¿sí? ¿A qué retos te enfrentaste en tu trabajo anterior? ¿Qué esperas de un trabajo? ¿Sí? Fíjate, todo esto corresponde al olón laboral. Ahora, en el socioeconómico, vital, chicos, preguntar cuánto deseas ganar. ¿Sí? Cuéntame de tu familia, esto es importantísimo. De hecho, es tan importante hablar de la familia, chicos, y del entorno socioeconómico, que incluso hay empresas que realizan lo que son los exámenes, los estudios socioeconómicos, ¿sí? Y ahí incluso visitamos a los candidatos en su casa, ¿no? Los visitamos, vemos todo de su casa, en qué entorno viven, en qué colonia viven, con quién conviven, si efectivamente validamos la información que nos proporciona, ¿sí? Pero validamos todo, ¿no? ¿Cuántas teles tienen? ¿Cuántos cuartos tienen? ¿Quién tiene ingresos en la casa? ¿Quién depende económicamente? O sea, validamos todos los aspectos para poder tomar en cuenta toda la cuestión de cómo está integrada su familia y sobre todo el hecho de que la dinámica familiar sea compatible con la cultura organizacional que le estamos ofreciendo, ¿sí? ¿Cuáles son tus gastos mensuales para ver este ajuste? ¿Sí? Porque una cosa es lo que deseas ganar y otra cosa es el gasto mensual, ¿vale? Entonces, yo puedo desear ganar 20,000, pero a lo mejor yo gasto 5,000, ¿sí? Entonces, puede haber ahí un ajuste en cuanto hacia el sueldo que yo le estoy ofreciendo. ¿Qué deudas tienes? Esto se ocupa mucho, por ejemplo, para gente que se dedica a ventas, ¿sí? Si veo que tiene deudas, bueno, veo que puede a lo mejor tener el empuje para poder, ahora sí, empujarle a las comisiones, ¿no? Y ganar. Algo vital, chicos, cuéntame de tu salud y la de tu familia. ¿Sí? Es importantísimo hablar de la salud porque es un aspecto higiénico. ¿Sí? Esto es un aspecto que si carecemos de él, mi trabajador se va a perturbar y puede ser que no rinda lo que debe de rendir dentro de su trabajo. ¿Sale, vale? Entonces, fíjate, ahí están las preguntas básicas que puedes hacer. Tú puedes crear preguntas, ¿vale? Puedes crearlas. Esto es solamente como un brainstorm, ¿no? Una lluvia de ideas para que tú te vayas dando cuenta de qué preguntas puedes hacer dentro del proceso de entrevista. ¿Sí estamos? Y bueno, pues te dejo con lo que serían los errores en la entrevista de trabajo que
ya estuvimos platicando un poquito acerca de ellos, pero que tienen que ver con, mucho tiene que ver con la cuestión de cómo nos comportamos o cómo se comporta el candidato dentro de la entrevista. Y quiero que me analices, por favor, en este videito que te voy a dejar, cuáles serían los errores más clásicos dentro de la entrevista. ¿Qué observas en una entrevista en cuanto a sus errores que cometen los candidatos, que es muy común? ¿Sí estamos, mis chamacos? Entonces vemos el video y los veo a continuación, ¿vale? Adelante. Ah, ok. Ok, perdón. Señorita, Sí, voy. Hola, ¿qué tal? Vaya día, ¿no? Con tanta gente contándole su vida. Oiga, ¿puedo tutearle? Es que a mí siempre me han dicho que tengo que ser súper natural y súper yo misma en las entrevistas de trabajo. Pero claro, teniendo que hablarle de usted, pues me cuesta. ¿puede tutearme? Ah, vale. De acuerdo, señor. Gracias a ti. Mamá, que ahora no puedo. Pues ¿no te dije que tenía la entrevista? Pues bien, digo yo. Mi madre, que dice que como voy. Bien, ¿no? A ver, me echaron. Pero porque los jefes son así. Yo trabajo muy bien. Mi punto de vista puede ser. Pero es la verdad. Se me acabó el contrato. ¿Alguna idea de por qué no le renovaron? No. No fui más y ya está. Yo es que tengo lo que se llama espíritu emprendedor, ¿sabe? A mí nadie me echa y normalmente quieren renovarme. Pero es que yo no aguanto en el mismo sitio nada. Pero aquí va a ser otro rollo. Si no, ya lo verá. Este sitio... Bueno, de profesional llevo muchos años. Un montón. Al principio sin cobrar, pero yo diría que un montón de años. De ahí hay... Yes. Pues porque instituto es medio alto. Es que si me habla así de rápido, así me cuesta. Ponga que no, ya está. Ponga no, inglés no habla. Se supone que sí. A ver, otra vez. What would you love about this job? Es que tú tienes acento como de por Escocia. ¿No te lo habían dicho? Pues lo tienes. Tu profesor seguro que era de por allí, ¿verdad? Pues si no lo sabes, te lo digo yo. Era de por allí seguro. A ver, que entenderlo entiendo. Que me cuesta expresarme. Más o menos, ¿cuánto le quedará a la entrevista? Cada un par de horas, una fruta. Yo soy muy de vida sana. Eso es bueno. Imprescindible. Muchos más trabajos y de los cualificados, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya me conozco el tema de estar sobrecualificada en una entrevista, ¿eh? Y claro, como luego tampoco tengo muy claro qué es lo que hacéis aquí. ¿Esto? ¿Dónde lo tiro? Ahora es que estoy viviendo con mis padres, ¿sabes? Porque con la crisis... A ver si cambiamos de gobierno y respiramos un poquito, ¿no? La crisis nos está machacando. Y encima se meten con el fútbol. Mi novio, que está aquí fuera. ¿Podría pasar para que lo conociese? Él se quedaría más tranquilo. Por cierto, los martes y los miércoles, ¿a qué hora se saldría? Bueno, pues cualquier novedad ya le avisamos. ¿Ya hemos terminado? ¡Uf, qué alivio, coño! Es que estaba más nerviosa. Un placer. Mucho gusto, compañero. Para lo que quiera. Si el tema es estar ocupada y el dinero, lo que es el puesto, no me importa. Que pase el siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué tal con el videíto, eh? Está buenísimo. Pareciera como una exageración, ¿no? De lo que nos podemos encontrar en una entrevista, pero no, chicos. O sea, esto es tan real, de verdad, y pareciera que eso nomás pasa en España, pero no, pasa aquí y pasa muchísimo, ¿sí?
Entonces, fíjate los errores que puedes cometer dentro de una entrevista. O sea, el hecho, por ejemplo, de esta parte, pero fíjate cómo mucho no es verbal, ¿no? Por ejemplo, cuando llega la chica y ves al entrevistador, eso, en comunicación no verbal, el saludo tiene que ser un saludo profesional y eso tiene que ver pues nada más con el saludo de la mano, ¿sí? No tienes por qué besar al entrevistador. Ahora, depende también mucho del tipo de puesto para el que estás postulándote, porque si yo necesito un vendedor muy agresivo, ese rasgo me podría ser útil, ¿sí? Es muy relativo, hay que tener mucho criterio para poder hacer este tipo de evaluaciones, ¿vale? Hablarle de tú al entrevistador es muy común, por ejemplo, cuando hacemos reclutamiento, igual nuevamente en ventas, cuando a alguien le habla al entrevistador de tú, nos habla de un exceso de seguridad, ¿vale? Y puede ser un rasgo favorable dentro de lo que es una entrevista, pero normalmente, pues al reclutador se le habla de usted, ¿sí? Contestar llamadas o estar con el celular en la entrevista, eso es fatal, chicos, eso es fatal, ¿sale? O tratar de tomar el control de la entrevista haciéndole preguntas al entrevistador, eso es también muy malo para una entrevista, ¿vale? ¿Qué otros errores en las entrevistas de trabajo encontraste acá o te han pasado o te han contado? Cuéntanos por favor. Y mis chamacos, pues ahora sí, nos vamos a quedar hasta acá. ¿Sí estamos? Para la siguiente clase vamos a ver lo que es entrevista por competencias, ¿sí? Pero quiero que por favor ya empieces a practicar lo que son tus entrevistas de trabajo. Por ahí tienes que hacer una entrevista de filtro, entonces ya tienes todo el material, todo este es el material para que tú puedas realizar tu entrevista de trabajo de manera efectiva. ¿Sí estamos? Cuídense mucho, por favor, pórtenseme bien. No salgan, niños, no salgan todavía a la calle, ¿eh? Bueno, seguimos en contacto, mis chamacos. Chao, chao. Cuídense mucho.